Amados hermanos y hermanas, qué privilegio poder saludarles nuevamente por este medio y por la infinita misericordia de nuestro Dios. Llegamos nuevamente a día viernes para poder tener nuestro estudio de la palabra del Señor. Les invitamos en esta hora pues para que puedan unirse a nosotros en este tiempo de estudio bíblico, teniendo su Biblia a la mano para poder estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña. La Biblia dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Qué bendición que podamos recordar esas palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de ascender al cielo. En esta hora preparamos nuestros corazones cantando un bello himno, el cual encontramos en el himnario de fe y alabanza con el número 18. Con una gran enseñanza nos invita a cantar a Cristo, el Rey de Gloria. Cantamos el himno: ved al Cristo, Rey de Gloria, es del mundo vencedor. Ved al Cristo, Rey de Gloria, es del mundo vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Exaltadlo, sí, exaltadlo, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de Reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Amén. Qué bendición, hermanos y hermanas, que podamos cantar a Cristo, que ha sido hecho Rey de Gloria, y que sea el Rey en nuestras vidas. Oremos. Amante Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de apartar este tiempo, Dios eterno, para la honra y gloria tuya.
En esta hora, Señor, invocamos tu nombre para que todo lo que se haga en estos momentos sea para la edificación nuestra, Padre Santo, pero para glorificarte a ti, porque eres el único que merece ser exaltado. Tú mereces gloria, Señor. Tú mereces honra, eres digno de gloria, y en esta hora nos acercamos delante de ti exaltando tu nombre. Dios eterno, apartamos este tiempo y lo dedicamos para la gloria tuya, Señor, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos ilumine, nos oriente para hacer las cosas bien. Lo pedimos, Dios eterno, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Un himno más que entonaremos, amados hermanos, nos habla también acerca de lo que el Señor Jesucristo merece de nosotros, y es loarle, es exaltarle, porque el Señor vino a dar su vida en rescate por muchos, y Él es Dios, Él es Rey sobre nuestras vidas. Por eso en esta hora entonamos el bello himno, el nombre de Jesús load y a su divina ley, postrados homenaje dar y coronadle Rey. Cantemos en esta hora. El nombre de Jesús loa y a su divina ley, postrados homenaje da y coronadle Rey, postrados homenaje da y coronadle Rey. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey, glorias dada Emmanuel y coronadle Rey, glorias dada Emmanuel y coronadle Rey. Gentiles que por gracia de él sois salvos ya por fe, a Cristo recibidle fiel y coronadle Rey, a Cristo recibidle fiel y coronadle Rey. Naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia, amor y santidad y coronadle Rey, de gracia, amor y santidad y coronadle Rey. Hoy con el coro celestial, canción de triunfo y fe, cantarle por la eternidad y coronadle Rey, cantarle por la eternidad y coronadle Rey. Amén. Qué bendición poder cantar estos himnos, amados hermanos y hermanas, que exaltan a nuestro Dios y que nos hacen ver su reinado sobre nuestra vida. Todos invitados a participar del estudio bíblico en esta hora. En esta noche, hermanos,
Les saludamos en el amor del Señor, agradeciéndole a Él una vez más por llegar al seno de sus hogares con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bendecimos su santo nombre porque Él nos da vida, nos da salud y sobre todo la oportunidad de que nos podamos unir por un momento y recordar cosas especiales, eventos especiales en las Sagradas Escrituras y sobre todo recordar, hermanos, cómo ha venido Dios en el plan de salvación para sus criaturas, trabajando desde tiempos antiguos. Por eso, hermanos, en esta noche quiero invitarles para que antes de tomar la palabra del Señor, vamos a leer el capítulo 11 del profeta Isaías, pero antes de hacerlo quiero invitarles para que tengamos un momento de oración pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que esté en nuestros corazones y así podamos nosotros interpretar su palabra. Oramos al Señor. Dios eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento tan especial que nos das, de encontrarnos nuevamente con tu palabra, de poder escudriñarla, Señor, de poder entender cómo tú, Señor, has preparado ese plan maravilloso de salvación, no solo para tu pueblo Israel, sino para nosotros los gentiles, para todos, Señor, los que anhelamos salvación y te buscamos. Y por eso te rogamos, Señor, que en esta hora tú ilumines nuestro corazón con la presencia de tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, para que sea clara a nuestros oídos y para que nosotros cada día podamos afirmar más y más nuestra fe. Y si alguien, oh Dios eterno, no te ha conocido y no se ha encontrado con Jesús, te rogamos, Señor, que esta sea una oportunidad maravillosa para que pueda entender todo lo que el Señor puede hacer en la vida. En esta noche, pues, Señor, imploramos tu bendición para este estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a invitarles entonces, tomamos la Sagrada Escritura y leemos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 11. Este capítulo, hermanos, tiene como título Reinado justo del Mesías. Voy a invitarle para que ponga atención a la lectura y si tiene Biblia a la mano, pues también tómela y leamos detenidamente este pasaje especial de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantarán pendón a las naciones, y juntarán los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con su poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá por sus 7 brazos, y hará que pasen con él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Amén. Hermanos, esta es una lectura muy especial. La lectura de las Sagradas Escrituras, en todas las partes, hermanos, que nosotros la leamos o la estudiamos, es especial. Pero estos pasajes, hermanos, son muy importantes para nosotros los hijos de Dios, porque nos recuerdan, hermanos, cómo el Señor ha venido actuando en medio de su pueblo. Hace 8 días, hermanos, veíamos el juicio de Dios, cómo el Señor, por la desobediencia de su pueblo, tomó a Siria, una nación pagana, para azotarlos, para hacerles entender sus caminos. Sin embargo, ellos obstinadamente desobedecieron al Señor, y aún anunciándoles Él el juicio sobre de ellos. Y ellos, conociendo que Dios era fuerte y celoso, no se arrepintieron de su mal, sino que ellos realmente, en vez de obedecer a Dios, siguieron la corriente de las naciones paganas que lo rodeaban. Sin embargo, hermanos, ustedes se han dado cuenta que cada vez que hay juicio de Dios, hay un mensaje de juicio. También, hermanos, viene un mensaje de salvación para su pueblo. Y después del capítulo 10, hermanos, que estudiamos hace 8 días, ahora encontramos, hermanos, un pasaje muy diferente en el cual el Señor anuncia el reinado justo del Mesías. Hermanos, el título de Mesías se le da a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta palabra quiere decir el ungido de Jehová. Ese es, hermanos, el significado de esta palabra. Hermanos, si nosotros analizamos todos los reinados que han existido sobre la faz de la tierra, hermanos, habrá habido un reinado justo donde verdaderamente se practique la justicia. Si vamos a la Biblia, hermanos, la misma Sagrada Escritura dice, no hay justo ni aun uno. Y hermanos, sin embargo, este anuncio es un anuncio, hermanos, tremendo, porque anunciaba anticipadamente lo que Jesús, el Hijo de Dios, vendría a hacer a la tierra, a reinar con justicia. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros pensamos que todavía Jesús no ha entrado en ese reinado. Sin embargo, hermanos, cuando leemos el capítulo 11 y versículo 1, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor ha dado cumplimiento, pues este texto se refiere a la venida
del Mesías y su reinado en contraste con el reino asirio, que era un reino totalmente injusto, que se ensorbeció delante de la presencia del Señor, que hizo atrocidades en medio de los pueblos que conquistó, y por eso el Señor lo castigó severamente. Sin embargo, hermanos, el Señor anuncia la entrada del Rey del universo para reinar en la humanidad. Y podríamos decir, hermanos, que este anuncio no es de un reinado de poco tiempo, sino es el reinado eterno del Mesías, y es un reinado justo. La palabra del Señor dice que su origen es del tronco de Isaí. Dice la palabra, brotará un retoño y un vástago, dice en otra versión, dará su fruto. Si nosotros nos ponemos a pensar en esta noche, ¿quién fue Isaí? ¿Por qué, verdad, se menciona aquí en esta profecía? Isaí, hermanos, fue el padre de David, según 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 13. Usted puede comprobarlo. La historia, hermanos, viene desde ahí, y como estos hombres fueron temerosos de Dios, piadosos, fueron, verdad, hombres que verdaderamente le sirvieron al Señor de corazón, el Señor los menciona, verdad, que de ahí, de esa descendencia, Él va a hacer que aparezca el Mesías, su ungido para reinar. Dice vástago, es un título mesiánico que no solo se le da, hermanos, en este versículo 1 del capítulo 11, sino también ustedes lo pueden ver que se le da en el capítulo 4, versículo 2 y versículos 53, 2. Hermanos, este título el Señor lo utiliza para hacernos entender, hermanos, que su poder va a brotar, hermanos, y va a ser un reinado totalmente diferente y nuevo a todos los reinados que existen sobre la faz de la tierra. Hermanos, en el capítulo 11 y versículo 2 dice sobre él el Espíritu. Cuando habla del Espíritu, hermanos, se refiere al Espíritu Santo, que ungirá y dará poder al Mesías. Y hermanos, esto es curioso. Aunque muchos le atribuyen milagros a Jesús en la infancia, cosas extraordinarias, quiero decirles que estos simplemente son suposiciones. La Biblia no nos dice que Jesús haya hecho milagros de niño, ni en su juventud, sino que los milagros de Jesús iniciaron, hermanos, después de su bautismo en el Jordán, como lo narra Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto es algo, hermanos, que a veces la mente humana quiere ponerle de más. Alguien en una ocasión me decía, ¿usted dónde se encuentra el pasaje que dice que cuando José y María iban huyendo con el niño Jesús a Egipto y los soldados de el rey de aquel entonces, verdad, lo iban siguiendo? Él hizo aparecer un árbol en el desierto y ahí se escondieron mientras las tropas del rey pasaban. Le digo, perdone, pero eso no es de la Biblia, es una suposición, alguien se lo inventó. Jesús, hermanos, empieza a su reinado en el Espíritu Santo después de manifestar una obediencia perfecta a Dios en su bautismo, y cuando él, hermanos, también es llevado y él derrota a Satanás en el desierto, ¿verdad? Cuando él va a ayunar por 40 días. Hermanos, nosotros notamos entonces que aunque la existencia de Jesús es eterna, porque él existía ya con el Padre, el Mesías, hermanos, estaba ya preparado desde antes de la fundación del mundo, nos enseña el apóstol Pablo. Hermanos, en este
en estos versículos, hermanos, Isaías se refiere al Espíritu Santo. Y fíjense que hay algo especial, hermanos, en este libro del profeta Isaías, porque es el que más menciona la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre el ungido de Jehová, y actuando, hermanos, fervientemente en el plan de salvación de Dios. En los versículos que estamos leyendo, ¿verdad?, versículo 2, allí encontramos, hermanos, que el Mesías vendría ungido, lleno del poder de Dios para actuar sobre la creación. Pero también podemos verlo, hermanos, en el versículo 30 en el capítulo 30 y versículo 1. También podemos verlo en el texto número 40. En el capítulo 40 y versículos 13, en el 41 y versículo 1, en el versículo 63 y verso 10 y 11, y también en el verso 14. Hermanos, esto es maravilloso. Cómo Dios, hermanos, va anunciando que la situación, hermanos, el nuevo orden de las cosas iba a cambiar, y que Dios iba a dar un acompañamiento tremendo a su ungido, que vendría, hermanos, a ejercer autoridad suprema. Recordemos que cuando la Biblia utiliza la palabra reinado, ¿verdad?, se está refiriendo, hermanos, a la autoridad que Dios ejerce en el mundo a través de Jesucristo. Hermanos, en los atributos que tendría el Mesías se pueden ver, hermanos, y se caracterizarían en el ministerio de Jesús. En primer lugar, vemos, ¿verdad?, la vara de su boca. Esto equivale a la espada según San Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2 y versículo 6, y también 9 y versículo 15. ¿De qué vara está hablando, hermanos? Está hablando, hermanos, de cómo el Señor iba a proclamar la palabra y cómo Él iba a enseñar a la gente. Dice, ¿verdad?, que con el espíritu de su boca matará al impío. Y bueno, cuando oímos nosotros de matar, ¿verdad?, inmediatamente pensamos en la muerte, en un asesinato. No, hermanos, fíjense que a nosotros en ese reinado justo hemos muerto, porque hemos entendido la palabra, y esa palabra ha expulsado el pecado de nosotros. Y la muerte, hermanos, es separación, y de que hemos sido separados los creyentes en Cristo Jesús, hemos sido separados al pecado. Por eso cuando nos bautizan, ¿verdad?, dicen, bueno, muertos al pecado, sepultados, ¿verdad?, y resucitados con Cristo Jesús. Entonces indica, hermanos, las acciones que Él vendría a hacer sobre la faz de la tierra. Hermanos, cuando llegamos a los versículos 6 al 11, estos versículos describen los resultados del ministerio de Jesús, el Mesías, que reflejan un cambio radical de la naturaleza, ¿verdad? Enemigos por naturaleza convivirán pacíficamente. Es un tiempo, hermanos, glorioso que se espera. Esto, hermanos, todavía está en las doctrinas de las últimas cosas, como lo que se espera todavía, hermanos, donde va a haber un tiempo de completa paz. Fíjese, porque el Señor va a poner en orden todas las cosas, y va a haber una paz tremenda, hermanos, sobre la paz de la tierra. Tanto que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Aún los animales estarán en paz. Ya no digamos, ¿verdad?, las personas, las gentes. Y veamos, ¿verdad?, por qué anuncia el Señor entonces un reinado perfecto. Y eso, hermanos, no va a ser un reinado solo en X nación, solo, ¿verdad?, en determinado pueblo, sino es el reinado eterno de Jesucristo.
La vida con Cristo, hermanos, la vida misma, así será. Imagínense ustedes, toda la naturaleza podrá convivir. Las serpientes ya no dañarán a los hombres. Las fieras del campo, ¿verdad?, ya no se atacarán unas a otras, ni atacarán a las bestias de la tierra. Esto es algo maravilloso, hermanos, cómo la palabra del Señor anuncia todo esto. Y fíjense, hermanos, que no son cosas supuestas, sino son realidades que el Señor va a hacer. Si usted se ha dado cuenta en todo lo que hemos venido estudiando en este precioso libro, hermanos, hay profecías que ya se cumplieron. Por ejemplo, ¿verdad?, el nacimiento del Mesías. Todos nosotros somos testigos ya. Por eso, aunque en una fecha, hermanos, que no es, se celebra la Navidad. Se recuerda el nacimiento del Mesías. Se recuerda, hermanos, el bautismo del Mesías. Se recuerda, hermanos, el ministerio público del Mesías. Y si nos preguntamos, ya Jesucristo está reinando. Fíjense, hermanos, que el trabajo que como iglesia estamos haciendo es el trabajo de preparación para cuando este reinado se dé a conocer en todo su esplendor. Aunque nosotros sabemos por el estudio de la palabra que esto solo va a acontecer después de la segunda venida de Cristo Jesús, y haya cielos nuevos y tierra nueva. Sin embargo, hermanos, llegamos también a otro aspecto muy especial de esta profecía. Y el Señor anuncia algo, hermanos, que nosotros hemos presenciado. Fíjese que Él lo está anunciando, como hemos venido viendo fechas, unos 700 años antes que las cosas sucedieran. Y ahora, hermanos, y no 700 años. Si nosotros contamos, hermanos, cuando Israel vuelve a ser nación en el mundo, si no estoy mal, ¿verdad?, es en el año de 1947 o algo así, por el estilo. Cuando Israel vuelve a retomar su lugar en el mundo como un estado. Y hermanos, este versículo 11 dice, por segunda vez, esta vez probablemente se hace referencia al regreso del destierro. El Señor dijo que iba a esparcir su pueblo entre todas las naciones de la tierra, y lo hizo, hermanos. Pero fíjese bien, hermanos, ya Israel ya se vuelve otra vez a juntar. Y hermanos, hubo varias dispersiones del pueblo santo. Y el Señor, hermanos, los sometió a pruebas tremendas. La primera, hermanos, muchos huyeron a Egipto. Fueron presas, ¿verdad?, de los reinos del alrededor del pueblo por su desobediencia. Pero en esta segunda dispersión, hermanos, fueron esparcidos dentro de todas las naciones de la tierra. Sin embargo, hermanos, los lugares mencionados reflejan que la dispersión ya había tenido lugar. El Señor, hermanos, prácticamente los desterró. ¿Por qué, hermanos? Por ingratos. Porque dándoles el Señor una tierra que, como le había anunciado a Moisés, fluía leche y miel, ellos no vivieron en relación con Dios, se apartaron de Dios, adoraron a imágenes, a ídolos, y luego, hermanos, vivieron en enemistades profundas. Vimos en los estudios anteriores, hermanos, cómo había guerras internas dentro de ellos, aún dentro de las mismas familias de Israel, las mismas tribus, se robaban, no se apreciaban los unos a los otros, había un odio terrible dentro de ellos. Y por eso, hermanos, la dispersión, fíjese que sucede. Pero miremos, hermanos, cómo es el Señor y cómo a través de los tiempos el hombre puede llegar a reconocer sus errores. El Señor dice, ¿verdad?, que
Él los va a recoger de los lugares donde estén. Por ejemplo, dice Patros, se refiere a un lugar en el Alto Egipto, ¿verdad? En el lado sur de Egipto. Cus era el nombre de la antigua Etiopía, o de Etiopía, ¿verdad? Una nación que nosotros conocemos muy bien. Sinar era el nombre antiguo de Babilonia, donde existía una de las 7 maravillas del mundo con sus jardines colgantes. Ese era el nombre. Ahí, hermanos, fueron a vivir, ¿verdad?, muchos israelitas como consecuencia de su desobediencia, y no a vivir bien, hermanos, sino fueron llevados como esclavos, ¿verdad?, como castigo por su desobediencia a Dios. Amad, hermanos, estaba en Siria, a orillas del río Orontes. Entonces el Señor dice que Él va a recoger a todos sus desterrados y va a ser de ellos una gran nación. La promesa de Dios incluye en los versículos 13 y 14 la eliminación de los celos y hostilidades en las tribus. Hoy, hermanos, ya no oímos que haya guerras internas en Israel. Ya no oímos que los judíos estén peleando con los de Efraín, con la tribu de José, con la tribu de Manasés. Ya no oímos que haya guerra civil en Israel, sino que ya es un estado, hermanos, consolidado y probablemente, hermanos, la primera potencia mundial. ¿Y saben por qué? Porque Dios está con ellos. Él ha cumplido ya, hermanos, parte de esa promesa tremenda. Fíjese, las tribus, las familias de Israel ahora estarán unidas y están unidas, hermanos, para derrotar a sus enemigos. Y fijémonos, hermanos, nadie les va a poder hacer frente. ¿Por qué motivos? Porque el Señor va a estar con ellos. Por eso los hijos del oriente se refiere a los merodeadores ocasionales de las nómadas del este. Moab y Amón eran todos los del área al este del Jordán. Y si nosotros nos damos cuenta al día de hoy, hermanos, todas las naciones del Medio Oriente quisieran que Israel desapareciera. Esa es una profecía cumplida, hermanos. Dios ya redimió a su pueblo y al reinado justo del Mesías lo estamos viendo nosotros delante de nuestros ojos, solo que Israel todavía no ha despertado totalmente a la realidad, porque cuando ellos comprendan que el Mesías está ya reinando no solo en Israel, sino en el mundo entero, porque si se dan cuenta, hermanos, dice que el Mesías será para pendón de las naciones. Y yo le pregunto hoy, hermano, evalúe esto. ¿En qué nación no se predica hoy el Evangelio? A través de estos medios que tenemos, hermanos, miren hasta dónde podemos llegar. Hace días me hablaba un pariente de Holanda, que hasta allá hemos llegado, ¿verdad? Y ha escuchado algunos estudios de la palabra del Señor. Y a veces nosotros ni imaginamos quién está con nosotros. Pero miremos, hermanos, el pendón de las naciones, Jesús, ¿verdad? La bandera en la cual nosotros verdaderamente podemos cubrirnos y abrazar. El Rey, hermanos, del universo está ya reinando. Y es un reinado justo. Hermanos, es algo muy especial, como el Señor, fíjese, ahora está abriendo camino total para su pueblo. Dice de los versículos 15 y 16, el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, así como el día que subieron de Egipto. Son dos acontecimientos, hermanos, que esta profecía narra. El primero, hermanos, ya se realizó. La primera liberación, cuando los israelitas eran esclavos del rey Faraón en Egipto, el Señor con su poder los liberó y pasaron el Mar Rojo sin dificultades.
Ahora el Señor, hermanos, lo usa como una ilustración y un recuerdo, una afirmación de su poder. Ahora dice Él que su pueblo ya no va a tener tropezadero para regresar a su lugar y se va a establecer firmemente, anticipadamente. Él preparará el camino para que ellos puedan regresar sin ningún obstáculo. No solo los que habiten en Egipto, sino más allá de las fronteras de Egipto. Hermanos, el Señor dice que Él va a recoger a su pueblo de todas las naciones. Y fíjense, hermanos, que ahí no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel. Claro que nosotros, hermanos, hoy somos contados como adoptivos del pueblo de Israel, pero dése cuenta, hermanos, que Dios está haciendo su plan como Él lo ha trazado en la historia. Hermanos, por eso es necesario que nosotros comprendamos y nos aprestemos a preparar nuestra vida, porque recordemos, hermanos, que el Señor anuncia el cumplimiento de estas cosas. El Señor anunció que aquellos desterrados que estaban en Asiria, el Señor prepararía su regreso pronto. Y fíjense, hermanos, ese pronto, más de 2700 años. Quizá para muchos de nosotros digamos, bueno, el Señor se ha tardado demasiado. Pero el apóstol Pedro nos recuerda, hermanos, que para nosotros, si bien es cierto, un año es un año, mucho tiempo, pero para el Señor dice que 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hermanos, el tiempo para el Señor es cortísimo. ¿Y saben por qué? Porque Él habita en la eternidad, porque Dios es eterno. Y la historia del ser humano solo es un paréntesis en esa eternidad. Dios, hermanos, miren cuánto tiempo para nosotros pasó para que Él cumpliera su palabra, pero la cumplió. Nosotros ya quisiéramos que hoy el Señor cumpliera todo y se hiciera todo lo que Él tiene profetizado en su santo libro. Pero miremos, hermanos, Dios va paso a paso. Dios está haciendo su plan. Y el plan de redención que el Señor tiene es perfecto. Miren, desde que Él inició, hermanos, a llamar al hombre desde el huerto del Edén, su plan no ha fallado. La humanidad entera se rebeló en tiempos del diluvio y preparó a Noé, y Noé se salvó a la raza humana. Por esa decisión, ¿verdad?, de obediencia de aquel varón de Dios, nosotros llegamos a existir en el universo. Y así, si analizamos el plan divino de salvación, el Señor ha venido, hermanos, con juicios severos sobre la faz de la tierra, pero también, hermanos, ha venido el Señor con grandes demostraciones de misericordia, como la que Él hace a través de Jesucristo. Y pensemos, hermanos, ¿quién no encuentra refugio en Cristo? Vimos, hermanos, así rápidamente sus atributos. Dice que Él reinará con justicia, que Él juzgará rectamente, hermanos. Y hermanos, es tan maravilloso el Señor, porque en vez de ofrecernos un castigo por nuestros pecados, Él nos ofrece perdón de pecados. Él, en vez de dejarnos sufrir terriblemente en nuestras enfermedades, en nuestras crisis de la vida, está presto, hermanos, a socorrernos. ¿Qué nos dice el Mesías en su reinado? Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Y qué nos pide? ¿Cuál es el requisito divino? Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso
para sus almas. Hermanos, aunque hoy, dice el apóstol Pablo, todavía no se manifiesta claramente lo que Dios va a hacer, va a venir un momento glorioso, hermanos, cuando el mal terminará su final, cuando la muerte ya no será más, cuando el sufrimiento terminará. Y hermanos, el Señor Jesucristo reinará eternamente con justicia. ¿Y qué hay que hacer para participar en ese reinado? Sencillamente, hermanos, aceptar lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer por medio de Jesucristo. Recibirle en nuestro corazón y tendremos nosotros también participación, hermanos, en ese reinado. ¿Por qué? Porque la profecía que hemos leído nos lo ha dicho. Él es el pendón de las naciones y todas las naciones, dice, se acercarán a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque en justicia el Señor reina sobre la faz de la tierra y es dado a los pueblos para salvación de todos sus integrantes, de todo aquel que quiera ser salvo. Por eso en esta noche entonces yo quiero invitarles, hermanos, para que pensemos, ¿verdad?, en mantener firme nuestra fe y seguir a Jesucristo en todas las acciones de la vida. Y no dudemos, si nos preguntamos, ¿ya está reinando Jesús? Claro que sí. ¿Dónde reina Jesús? Reina en nuestros corazones, porque todo aquel que le obedece lo tiene por rey. Y no solo es su rey, sino también es su amigo. Eso es lo más maravilloso, hermanos, que Jesús es nuestro rey y es nuestro amigo. Y es fiel y nos defiende y está con nosotros, nos sana, nos libra de toda ansiedad y está siempre a nuestro lado. Jesucristo, hermanos, ya está reinando, pero todavía un poquito más para que veamos todo el esplendor de su reino. Por lo tanto, en esta noche yo quiero invitarle, recuerde, Dios lo prometió y Dios lo está cumpliendo. Y Él cumplirá todo conforme lo ha anunciado en su palabra. Creámoslo, aceptémoslo y vivámoslo. Y un día, hermanos, nos gozaremos eternamente en la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por su palabra, amados hermanos y hermanas. Y como dice la letra del himno, anhelamos el día esplendente cuando el Señor regresará. El Señor Jesús, pues lo prometió y Él lo cumplirá, así como hemos visto en estos ejemplos de este estudio bíblico del libro del profeta Isaías, como Él ha cumplido todas sus promesas. Amados hermanos y hermanas, finalizamos este tiempo de estudio bíblico cantando un bello himno que nos hace ver a Jesucristo como nuestro Rey, pero también como nuestro amigo. Cantamos el himno: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey y me ve cual hermano. Cantemos este bello himno y posteriormente tendremos palabras de oración. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en
sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Hermanos, ¿qué podemos ofrecerle al Señor por toda su bondad, por todo su amor, por toda la misericordia demostrada a nosotros en la persona de Jesús? Solo nuestra vida. Y le invito, si usted no ha rendido su vida a Jesús, ríndase a Él, entregue su corazón a Él. Si usted está con dudas, ríndase a Jesucristo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro amigo, es enviado por Dios para salvarnos y librarnos de condenación eterna. En esta noche le invito, oremos al Señor y pidámosle que nos ayude para que Jesucristo reine en nuestros corazones y sea, como dice este canto, nuestro Rey y nuestro amigo. Oremos al Señor. Amante Padre, gracias te damos por esta hora tan especial y por lo que hemos leído en tu palabra. Padre, tú sabes que hay tantas cosas que meditar, porque cuando tú, Señor, la diste a tu pueblo, quizá ellos, Señor, por su desobediencia, no comprendieron, Señor, la intensidad de tu gran amor. Pero gracias te damos, Señor, porque a través de todo lo que ellos vivieron y lo que están viviendo y lo que hoy está pasando, Señor, en ese país especial que se llama Israel, nosotros, Señor, aprendemos y nos damos cuenta que tú eres fiel en todo lo que prometes. Gracias te damos, Señor, porque un día tú diste cumplimiento a tu palabra, enviando a Jesús a nacer a este mundo. Y aunque fue despreciado y desechado por su pueblo y también por nosotros en nuestra ignorancia, pero te damos gracias, Señor, porque al final de cuentas hemos entendido que si nosotros queremos vivir en justicia, solo tenemos que entregar nuestra vida a Jesús y obedecerle. Y ese reinado, Señor, es nuestro y participamos activamente de él. Y por eso te pedimos, oh Dios, para que a todos los que ya estamos bajo la autoridad de Jesús, podamos vivir fielmente, obedeciéndole en todo lo que demande de nosotros. Pero te pedimos, oh Dios, por aquellos miembros de nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, que todavía no han comprendido que hay una vida mucho mejor que la que el mundo ofrece, una vida de paz, una vida de amor, cuando se recibe a Jesús. Ayúdales a comprender y a entregar su corazón a Cristo.
En esta noche, pues, Dios eterno, te pedimos que nos ayudes a divulgar esta noticia y que el amor de Dios el Padre, que la gracia infinita de Jesucristo y la unción de tu Espíritu Santo nos guíe siempre en el sendero de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor nos bendiga. Y si el Señor no ha venido, el día del Señor, el primer día de la semana, estaremos en su hogar nuevamente con el mensaje de la palabra. Así que esperamos que usted tenga un feliz sueño y que la paz de Cristo reine siempre en nuestros corazones. Amén.